¿Sabes qué es lo que más me sorprendió de cambiar mi vida? Que no fueron los grandes cambios. No fue mudarme de ciudad, ni cambiar de trabajo, ni terminar una relación. Fueron cosas tan pequeñas que si te las cuento, quizá al principio te parezcan ridículas, pero juntas han hecho que hoy tenga más paz mental, más energía y mucha más claridad sobre quién soy y qué quiero en realidad. Durante mucho tiempo yo pensaba que mi vida iba a empezar de verdad cuando pasara algo grande, cuando bajara X, creo, cuando encontrara el trabajo perfecto, cuando por fin dejara esa relación que sabía que no me hacía bien. Vivía esperando ese momento gigante que lo cambiara todo y mientras tanto me descuidaba en lo cotidiano, me hablaba mal, me postergaba, me prometía cosas que nunca cumplía y ahí entendí algo. Si no puedes cumplirte en lo pequeño, tampoco te vas a sostener en lo grande. Por eso, hoy no vengo a venderte una transformación mágica. Vengo a contarte la verdad incómoda, pero liberadora. Lo que de verdad cambió mi vida fueron 12 microhábitos tan simples que cualquiera podría hacerlos, pero tan poderosos que me fueron construyendo una nueva versión de mí día tras día, casi sin darme cuenta. Hoy quiero contarte esos 12 microhábitos muy sencillos que realmente mejoraron mi vida desde adentro hacia afuera. Y quizá mientras los escuchas, descubras uno que sientas que podría ser tu punto de partida para un antes y un después, empezando hoy, no el lunes, no el próximo mes, hoy. Bienvenida a Mujer Omega. Aquí hablamos de cómo convertirte en la mujer que se elige a sí misma todos los días con decisiones pequeñas, constantes y llenas de amor propio. El primero es muy simple, pero fue un antes y un después para mí. Empecé a hacer mi cama apenas me levanto, pero consciente, no en modo automático. No es solo estirar las sábanas y ya. Es un pequeño ritual. Mientras aliso la colcha, acomodo las almohadas y quito las arrugas, me repito en mi mente. Así como ordeno mi cama, ordeno mi mente para este día. Es como darle una instrucción clara a mi cerebro. Hoy empezamos en orden, no en caos. Antes dejaba la cama deshecha con la excusa de luego la atiendo o no pasa nada, pero sí pasa. Entraba y salía del cuarto y aunque no siempre lo notaba de forma consciente, ese desorden visual me recordaba que tenía algo pendiente, algo inconcluso. Era como si mi día empezara con una deuda conmigo misma. En cambio, ahora esa misma acción de 2 minutos se siente como mi primera pequeña victoria del día. Nadie me aplaude por hacerlo, nadie lo ve, pero yo sí lo siento. Mientras hago la cama, también aprovecho para revisar cómo me siento. A veces me pregunto con qué energía me estoy levantando hoy. Si me siento cansada, triste o ansiosa, no lo niego, pero tampoco dejo que esa emoción sea la que mande todo el día. Es como si al dejar la cama ordenada dejara también un mensaje. Hoy elijo sostenerme aunque no me sienta al 100%. Puede parecer una tontería, pero hay una diferencia enorme entre salir de tu habitación dejando atrás un espacio revuelto y salir sabiendo que cuando regreses te espera un lugar que se ve cuidado. No es perfeccionismo, es cuidado. No es obsesión por el orden, es amor propio en versión práctica. Porque la verdad es que tu día se siente distinto cuando tu primera acción no es correr, revisar el celular o apagar la alarma una y otra vez, sino hacer algo pequeño que te dice, me tomo en serio. Ese gesto de 2 minutos se ha convertido en mi recordatorio diario de que las grandes transformaciones empiezan por cosas así de sencillas. No necesitas tener la vida perfecta para empezar a cuidarte. Puedes empezar por algo tan básico como tender tu cama y hacerlo con intención, no con prisa. Durante mucho tiempo, lo primero que tocaba en la mañana era el celular. Ni siquiera abría bien los ojos y ya estaba metida en mensajes, notificaciones, redes, respondiendo al mundo antes de atenderme a mí. Empezaba el día comparándome, respondiendo problemas ajenos, leyendo cosas que me estresaban y todo eso con el estómago vacío, la mente nublada y el cuerpo deshidratado después de horas sin beber agua. Era como decirle a mi cuerpo,
Tú puedes esperar, lo urgente es todo lo de afuera. Un día me di cuenta de lo violento que era eso conmigo misma, así que cambié una sola cosa. Ahora, antes de mirar cualquier pantalla, tomo un vaso grande de agua y respiro profundo. No es cualquier traguito rápido, lo hago despacio, sintiendo como el agua entra, como mi garganta se humedece, como mi cuerpo se despierta poco a poco. A veces agrego unas gotitas de limón, a veces solo agua, pero lo importante no es la receta, es la intención. Mientras bebo ese vaso de agua, pienso, primero tú, luego el mundo. Es mi forma de recordarme que no puedo seguir pretendiendo estar bien si ni siquiera cubro lo más básico. Ese gesto que parece mínimo manda un mensaje muy claro. Mi cuerpo no es un accesorio, es mi casa, y si yo no lo pongo primero, nadie más lo va a hacer por mí. Lo que cambió no fue solo la hidratación, fue el orden de prioridades. Antes mi mente se llenaba de información antes de que yo tuviera oportunidad de preguntarme cómo me sentía realmente. Ahora, en esos primeros segundos, mi foco está en mí, en beber agua, en respirar, en notar mi propio estado. Después de eso, sí puedo mirar mensajes o redes, pero ya no llego desde la prisa o la ansiedad, sino desde un poquito más de presencia. Puede sonar exagerado, pero ese simple acto de elegir el agua antes que el celular cambió la manera en que me trato a mí misma. Dejó de ser automático que el mundo tuviera más importancia que mi bienestar. Y aunque parezca una tontería, cuando empiezas el día diciendo con tus acciones yo importo, todo lo demás se ordena distinto. Ese pequeño cambio de prioridades te recuerda que tú eres tu proyecto principal y que cualquier cosa que venga después se sostiene mucho mejor cuando estás mínimamente en paz contigo. Por mucho tiempo pensé que meditar era sentarme una hora en silencio absoluto, sin pensar en nada. Y claro, nunca lo hacía. Me frustraba, sentía que no era para mí, que mi mente era demasiado ruidosa. Así que solté la idea de la meditación perfecta y empecé con algo mucho más sencillo y realista. 5 minutos de silencio, solo 5. Sin música, sin redes, sin hablar, sin intentar hacerlo bien. Esos 5 minutos son un regalo que me hago cada día. A veces cierro los ojos y me enfoco en mi respiración. Otras veces simplemente miro por la ventana, observo el cielo, las plantas, la luz que entra. No hago nada espectacular, no busco una iluminación espiritual, solo me permito estar. Y en ese estar empiezo a notar cosas. Si estoy tensa, si estoy triste, si estoy preocupada por algo que ni siquiera había puesto en palabras. Al principio el silencio era incómodo. Sentía la urgencia de agarrar el celular, poner música, distraerme con cualquier cosa. Era como si mi mente tuviera miedo a quedarse a solas conmigo. Me aparecían pensamientos incómodos, pendientes que no he resuelto, emociones que había empujado debajo de la alfombra. Y sí, a veces esos primeros minutos se sienten raros, como cuando entras a una habitación en la que no conoces a nadie, pero con el tiempo, ese silencio que antes me incomodaba se ha ido convirtiendo en un lugar seguro. Es como una pequeña cita diaria conmigo misma. Ya no huyo de lo que siento, lo escucho. Si me doy cuenta de que estoy ansiosa, lo acepto. Si noto que estoy triste, me lo admito sin juicio. Estos 5 minutos no arreglan toda mi vida, pero sí me dan algo muy valioso, conciencia, y desde la conciencia es mucho más fácil decidir qué necesito. Lo más bonito es que no necesitas un rincón perfecto, ni un cojín especial, ni una rutina elaborada. Puedes sentarte en tu cama, en el sofá, en una silla de la cocina. Lo importante no es el lugar, sino la disposición a apagar el ruido externo por un momento para escuchar el ruido interno y dejar que poco a poco también se calme el silencio incómodo del principio. Si lo sostienes con suavidad, se transforma en un espacio al que tu mente aprende a regresar para descansar. Y ahí es cuando entiendes que estar contigo misma en silencio ya no da miedo, da paz. Durante mucho tiempo fui la típica mujer que decía que sí a todo, aunque por dentro estuviera agotada.
Decía que sí a favores que no quería hacer, a planes que no me apetecían, a conversaciones que me drenaban. Y lo peor es que muchas veces lo hacía por miedo. Miedo a quedar mal, miedo a que se enojaran, miedo a que pensaran que yo era egoísta o antipática. Cada vez que traicionaba lo que realmente quería, sentía una pequeña punzada interna, pero la tapaba con la excusa de no pasa nada hasta carraspeo que sí pasó. Empecé a sentirme vacía, resentida, sin energía para mí. Ahí fue donde me puse un reto muy concreto, decir al menos un no honesto al día, un no claro, sin tanta explicación, sin inventar excusas, cosas tan sencillas como no puedo hoy, no me da tiempo, no quiero ir, no me siento cómoda con esto, no un déjame ver cuando yo ya sabía que no quería, no un tal vez, que en el fondo era un no, sino un no directo desde el respeto. La primera vez que lo hice sentí que el corazón se me salía del pecho. Me sentí culpable, rara, hasta mala persona, pero también sentí algo nuevo, alivio. Con el tiempo empecé a notar algo muy importante. El mundo no se acaba porque digas que no. Las personas que realmente te quieren y te respetan entienden tus límites. Las que solo estaban contigo por conveniencia se alejan cuando dejas de complacerlas. Y eso, aunque duela, también es un filtro necesario. Cada no que empecé a decirle a lo que me drenaba se convirtió en un sí a mi energía, a mi descanso, a mis proyectos, a mi paz mental. Decir no es ser mala, es ser honesta, es reconocer que no eres una máquina, que no puedes con todo, que también tienes límites. Y esos límites no son un muro para los demás, son una protección para ti. Lo curioso es que conforme más practicaba este micro hábito, menos resentimiento empecé a acumular. Dejé de hacer cosas por obligación y empecé a hacer cosas porque realmente quería. Mi presencia se volvió más auténtica. Cuando estoy de verdad, no con la mente deseando estar en otra parte. Este micro hábito no se trata de ir por la vida diciendo que no a todo. Se trata de elegir desde dónde dices que sí, porque un sí que nace de la culpa es pesado, pero un sí que nace del respeto hacia ti se siente ligero. Al principio el no se siente incómodo, luego se siente liberador. Cada no que le dices a una situación que te drena es un sí silencioso a tu energía, a tu salud emocional y a la mujer en la que te estás convirtiendo. No siempre tengo ganas de un súper entrenamiento, de esos que terminas sudando, muerta y con la sensación de día fitness perfecto. De hecho, muchas veces cuando me exigía entrenar fuerte o nada terminaba haciendo nada. Por eso cambié mi enfoque. En lugar de esperar a tener la energía, el tiempo o la motivación perfecta, me prometí algo mucho más realista y sostenible. 10 minutos de movimiento diario, solo 10. Sin presión de quemar X calorías, sin la obligación de hacerlo intenso, solo mover el cuerpo de alguna forma. A veces esos 10 minutos son estiramientos suaves al despertar, soltando la espalda, el cuello, las piernas. Otras veces es simplemente caminar dentro de casa, subir y bajar escaleras o salir a dar una vuelta corta a la cuadra. Y hay días en los que pongo mi canción favorita y bailo como si nadie me estuviera viendo, aunque sea una sola canción. No se trata de que sea perfecto, se trata de que sea posible. Lo importante es que mi cuerpo no se quede todo el día en modo estatua. Algo que empecé a notar es que cuando muevo el cuerpo también se mueve lo que siento. Si estoy tensa, esos 10 minutos me ayudan a aflojar un poco la rigidez. Si estoy triste o frustrada, ese mínimo movimiento es como abrir una ventana en una habitación llena de aire cargado. No lo hago por el cuerpo que se ve en el espejo, lo hago por la mente que se calma y por la emoción estancada que empieza a circular. Muchas veces, después de esos 10 minutos, mi estado de ánimo es distinto, más ligero, más claro. Lo más liberador de este micro hábito es que le quitó el drama al ejercicio. Ya no es o entreno perfecto o soy un fracaso. Ahora es. Hoy me muevo aunque sea un poquito porque lo merezco. Y lo fascinante es que en muchos días esos 10 minutos se convierten en 15 o 20 porque una vez que empiezas el cuerpo te pide un poco más.
Pero aunque no pase, aunque solo sean 10, ya ganaste. Porque cada día que eliges mover tu cuerpo, aunque sea un rato, también estás eligiendo mover energía, soltar carga y recordarte que no estás condenada a quedarte donde estás, ni por dentro ni por fuera. Cuando el cuerpo se mueve, la emoción estancada también. Y a veces el gran cambio emocional que estás esperando no empieza en una conversación profunda ni en una decisión gigante, sino en algo tan simple como levantarte del sofá y darle 10 minutos de amor a ese cuerpo que sostiene todo lo que eres. Antes mirarme al espejo era casi un castigo. Iba directo a buscar lo que estaba mal: la panza, las ojeras, la celulitis, el grano nuevo, la arruga que antes no estaba, y lo más fuerte es que nadie me hablaba tan duro como yo misma en mi cabeza. Podía haberme arreglado, estar lista para salir y aún así encontraba algo para criticar. Era como si el espejo fuera un detector de defectos y yo hubiera aprendido a usarlo solo para destruirme un poquito cada día. Un día me di cuenta de algo muy sencillo, pero muy doloroso. Jamás le hablaría así a una amiga. Nunca miraría a alguien que quiero y le diría las cosas que yo me decía a mí misma. Entonces, ¿por qué sí lo toleraba conmigo? Ahí decidí probar un micro hábito que, aunque parezca tonto, cambió muchísimo mi relación conmigo. Cada vez que me miro al espejo, me obligo a decir al menos una cosa amable sobre mí, una sola. No tiene que ser profunda ni súper espiritual. Puede ser algo tan simple como: me gusta cómo me quedan estos jeans, hoy se me ve linda la piel, me gusta mi sonrisa, se me ve fuerte el cuerpo, me gusta cómo me queda este peinado. Al principio se sentía raro, casi falso. La voz crítica aparecía de inmediato. Ay, por favor, si no es para tanto, estás exagerando. Eso no es verdad. Pero con el tiempo esa frase amable empezó a ganar espacio. No es que la crítica desapareciera de un día para otro, pero ya no era la única voz presente. Empecé a notar que cuando era constante con este pequeño gesto, mi autoestima no dependía tanto de cómo amanecía mi cuerpo, sino de cómo decidía hablarme. Este micro hábito no se trata de negar lo que no te gusta ni de fingir que todo es perfecto. Se trata de equilibrar la balanza. Has pasado años señalando lo que está mal. Es justo que empieces a reconocer también lo que está bien, lo que te gusta, lo que valoras de ti, porque la verdad es esta: no puedes construir una vida bonita hablándote feo todos los días. Tus palabras son el ambiente en el que vive tu mente, y si ese ambiente es hostil, por más logros que tengas, nunca te vas a sentir suficiente. Ahora, cada vez que paso frente a un espejo, tengo una elección: seguir el viejo hábito de castigarme o practicar el nuevo hábito de ser un poco más amable conmigo. No siempre es perfecto. Hay días en los que me cuesta más, pero incluso en esos días intento buscar, aunque sea un detalle mínimo, para agradecerle a mi cuerpo. Y poco a poco el espejo dejó de ser un enemigo y empezó a convertirse en un lugar donde también puedo encontrar amor propio. No leo un libro a la semana ni tengo maratones de lectura perfectos. Durante mucho tiempo me juzgué por eso. Sentía que iba atrasada, que nunca terminaba nada, que mi mente estaba siempre llena de redes y vacía de ideas nuevas. Así que cambié la meta. Dejé de exigirme grandes cantidades y me propuse algo mucho más pequeño y sostenible. Leer 5 páginas al día, solo 5, no parece gran cosa, pero la constancia convierte lo pequeño en poderoso. A veces son 5 páginas de un libro de crecimiento personal que me confronta, me inspira o me ayuda a entenderme mejor. Otras veces es una novela que simplemente me permite desconectar de mis problemas y viajar a otra historia. No siempre tiene que ser productivo o profundo. A veces leer también es descanso, es respirar en otro mundo. Lo importante es que aunque el día haya sido caótico, tengo ese momento en el que mi mente se enfoca en algo que no es una notificación ni un problema. Este micro hábito se convirtió en mi recordatorio de que mi mente también necesita alimento, no solo mi cuerpo. Así como no dejaría de comer por varios días, no quiero dejar a mi mente sin algo que la nutra, la expanda o al menos la relaje. Y lo más interesante es esto:
5 páginas parecen nada hoy, pero dentro de un año son varios libros terminados, varias ideas nuevas en tu cabeza, varias frases que se quedan contigo y te acompañan en momentos difíciles. Antes me pasaba meses sin leer y luego quería compensar devorando un libro en un fin de semana. Ahora, aunque no tenga mucho tiempo, sé que cada día doy un pasito y esos pasos pequeñitos son los que, sin hacer ruido, van cambiando la forma en que piensas, en que hablas, en que te entiendes, porque al final no se trata de cuántos libros presumes haber leído, sino de cuánto permites que lo que lees te transforme página a página. Este micro hábito me costó muchísimo porque, siendo honesta, el celular se había convertido en mi último y primer contacto del día. Me dormía con la luz de la pantalla en la cara, scrollando sin parar, pasando de una red social a otra, de un video a otro, como si tuviera miedo de quedarme sola con mis pensamientos antes de dormir. Decía, ya solo 5 minutos más. Y cuando miraba la hora, había pasado casi una hora. Mi mente estaba llena de información, comparaciones y ruido justo antes de intentar descansar, y luego me preguntaba por qué me despertaba cansada. Un día decidí poner un límite muy concreto. Empecé a dejar el celular fuera de la cama para dormir o al menos al otro lado de la habitación. Nada de tenerlo pegado a la almohada. Nada de tenerlo en la mano mientras cerraba los ojos. Eso significó también crear pequeñas estrategias, dejar preparada una alarma tradicional o simplemente acostumbrarme a levantarme para apagarla. Las primeras noches se sintieron raras, como si me faltara algo. Mi mano lo buscaba por inercia. Mi mente decía, revisa una cosa más. Pero ahí estaba el límite físico. No lo tengo al alcance. Lo que empezó a pasar fue interesante. Dejé de perder esa hora scrolleando antes de dormir y en lugar de eso empecé a acostarme y realmente estar en la cama para descansar, estirar un poco, respirar, pensar en cómo me sentía, incluso hablar conmigo misma en silencio. Noté que necesitaba menos tiempo para desconectar y que mi mente se iba calmando más rápido. Ya no me dormía con la última imagen de alguien más en redes, sino con mis propios pensamientos más suaves, más reales. Con los días empecé a sentir el cambio en mi cuerpo. Me despertaba menos pesada, con la vista menos cansada y sobre todo con la cabeza menos saturada. Empecé a comprobar en carne propia algo que suena obvio, pero que muchas veces ignoramos. La calidad de tu descanso cambia la calidad de tu día entero. Cuando duermes mejor, tienes más paciencia, más energía, más claridad para tomar decisiones y hasta más amor propio, porque no te estás lanzando al día desde el agotamiento crónico. Este microhábito no es solo dejar el celular lejos, es un acto simbólico muy fuerte. Es decirle a tu mente y a tu cuerpo, mereces cerrar el día en paz, no en ruido. Es poner un límite entre tu intimidad y el mundo entero. Y aunque al principio se sienta incómodo con el tiempo, se convierte en una de las formas más sencillas y poderosas de cuidarte antes de dormir. Alrededor del mediodía, cuando el día ya empezó a moverse, pero aún no se ha terminado de desbordar, me hago una pregunta muy simple. ¿Cómo me siento realmente ahora mismo? No estoy haciendo, no tengo pendiente, sino cómo me siento. A veces la respuesta es estresada, otras es cansada, otras es rara. No sé ni qué tengo, pero algo me pesa. Y solo ponerle nombre a eso ya cambia algo dentro de mí, porque dejo de ir en piloto automático y empiezo a estar un poco más presente. Si en ese pequeño chequeo interno noto que estoy irritada, cansada o triste, intento darme algo pequeño, algo que esté a mi alcance en ese momento. Un respiro profundo lejos de la pantalla, un vaso de agua, un té caliente, un paseo corto, estirar el cuerpo, ir al baño y mirar por la ventana unos minutos. No siempre puedo desaparecer una hora, no siempre puedo resolver todo lo que siento, pero sí puedo hacer un microajuste que me alivie un poquito. Es como decirme, te estoy escuchando, no voy a ignorarte todo el día.
Antes yo hacía lo contrario, acumulaba y acumulaba emociones sin atenderlas, aguantaba incomodidades, tragaba comentarios, me exigía más, aunque ya no podía más. Y luego, al final del día, explotaba. Lloraba sin entender por qué respondía mal o simplemente me sentía vacía y saturada. Hoy entiendo que muchas de esas tormentas se habrían evitado si hubiera hecho pequeñas pausas para preguntar qué necesito ahora mismo. Este microhábito del check-in emocional al mediodía es como revisar el clima interno antes de que llegue el huracán. No se trata de dramatizar cada sensación, sino de reconocerla a tiempo. Porque cuando atiendes tus emociones temprano, cuando les das aunque sea un gesto pequeño de cuidado, es menos probable que se conviertan en una tormenta que arrase con todo al final del día. Es una forma muy sencilla de recordarte que tú no eres una máquina de producir. Eres una mujer que siente y que merece ser escuchada también a mitad del día, no solo cuando ya está rota. Antes de dormir hago algo que parece muy simple, pero que cambió muchísimo la forma en la que me veo a mí misma. Escribo o al menos pienso 3 cosas que hice bien ese día. No se trata de grandes logros ni de momentos perfectos. Muchas veces son cosas pequeñas que antes pasaban desapercibidas. Fui puntual. Contesté ese mensaje difícil que llevaba días evitando. Terminé una tarea que me daba pereza. Me elegí en esta decisión. Respeté mi límite y dije que no. Es como poner una linterna sobre lo que sí estoy haciendo en vez de seguir castigándome por todo lo que me falta. Antes de incorporar este micro hábito, mi diálogo nocturno era todo lo contrario. Me acostaba repasando pendientes, errores, lo que no hice, lo que podría haber hecho mejor. Me iba a dormir con la sensación de estar siempre en deuda, siempre corta, siempre quedando mal con algo o con alguien. Y claro, así es muy difícil construir una autoestima sana, porque tu mente solo guarda registros de fallos. Empecé a notar que por más cosas buenas que hiciera, si no las reconocía, mi sensación interna era de fracaso constante. Ahora, con este ejercicio de 3 cosas que hice bien, cambio deliberadamente el foco. No niego lo que tengo por mejorar, pero elijo no cerrarle el día a mi mente con una lista de culpas. En lugar de eso, cierro el día con una lista de pequeñas victorias. A veces escribo en una libreta, otras veces lo hago mentalmente mientras estoy en la cama, pero lo importante es detenerme unos segundos y decir, hoy hice esto bien. Aunque el día haya sido caótico, casi siempre hay al menos 3 acciones que valen la pena reconocer. Con el tiempo, este hábito va construyendo algo muy poderoso. Pruebas internas de que sí estás avanzando, de que sí eres capaz, de que sí te eliges. Tu autoestima no se construye solo con grandes logros, se construye reconociendo tus pequeños logros diarios, esos que casi nadie ve, pero que tú sabes que te están sosteniendo. Y cuando entrenas tu mente para ver lo que haces bien, dejas de tratarte como tu peor crítica y empiezas a convertirte en tu propia aliada. Antes esperaba a que todo estuviera hecho un desastre para entrar en modo limpieza extrema. Dejaba que se acumularan los platos, la ropa, los papeles y cuando por fin no podía más, pasaba horas tratando de ordenar todo de golpe. Terminaba agotada, frustrada y con la sensación de que mi vida era un caos que siempre iba atrás de mí. Con el tiempo entendí algo muy simple, pero muy real. Cuando mi espacio está saturado, mi mente también lo está. No era solo desorden físico, era ruido mental. Por eso empecé con un micro hábito muy sencillo. Darme 5 minutos para ordenar algo pequeño. Solo 5. Un cajón, la mesa donde trabajo, la encimera de la cocina, el área del baño, la mesita de noche. No se trata de dejar la casa perfecta, se trata de elegir un rincón y devolverle un poco de orden. Pongo un temporizador o simplemente miro la hora y digo, ok, solo estos 5 minutos para esto. Cuando suena el tiempo, paro, aunque no haya quedado perfecto. Lo importante es la constancia, no la perfección. Con este hábito dejé de tener esa sensación de todo está fuera de control.
En lugar de esperar a que el caos me grite, lo voy atendiendo en susurros. Lo bonito es que a medida que mi entorno se ve un poco más ordenado, mi mente también se siente más ligera. Es como si al despejar la superficie de una mesa, también despejara un poco la superficie de mis pensamientos. Un cajón que ya no está lleno de cosas sin sentido, una mesa despejada, una cocina mínimamente recogida, todo eso le manda un mensaje a mi mente. No estás tan desbordada como creías, estás haciendo algo por ti. Este microhábito no es para que te obsesiones con el orden, sino para que no vivas ahogada en él. Es un acto de cuidado diario que evita que tu entorno termine siendo un espejo perfecto de tu caos interno. Porque seamos honestas, cuando abres la puerta y ves un espacio que respira, tú también respiras mejor. Y a veces la sensación de mi vida está un poco más en orden. Empieza por algo tan pequeño como dedicar 5 minutos a doblar ropa, limpiar una superficie o tirar papeles que ya no necesitas. Es poca cosa hoy, pero repetido muchas veces, cambia por completo la relación entre tu mundo interno y el espacio en el que vives. No hago listas enormes de gratitud de esas que parecen tarea o competencia espiritual. Durante mucho tiempo sentía que tenía que agradecer por todo, por el techo, la comida, la salud, la familia, y eso, aunque es bonito, empezó a sentirse mecánico, como repetir algo aprendido sin realmente sentirlo. Así que decidí simplificar y hacerlo más real. En lugar de muchos IEMs, elegí un solo momento al día para agradecer, pero uno muy concreto, muy específico, casi como una pequeña foto mental de algo que viví. Solo me detengo en una cosa concreta del día y la saboreo. Puede ser algo tan simple como: hoy agradezco la risa que me eché con mi amiga. Hoy agradezco que tuve un momento para mí en silencio. Hoy agradezco ese mensaje bonito que me llegó justo cuando lo necesitaba. Hoy agradezco el café calentito que me tomé tranquila. Hoy agradezco que tuve la fuerza para decir que no. No es la idea de la vida, es un instante, una escena, un detalle que podría haber pasado desapercibido, pero que elijo rescatar. Cuando hago esto, noto que algo en mi mirada cambia. Dejo de ver el día solo por lo que me faltó, por lo que salió mal o por lo que me preocupó, y empiezo a reconocer esas pequeñas luces que, aunque no borran las sombras, las equilibran. La gratitud específica te conecta más con la vida que la gratitud genérica, porque no estás agradeciendo en teoría. Estás agradeciendo algo que realmente sentiste, que realmente viviste. Este microhábito se ha convertido en una forma muy sencilla de recordar que incluso en los días difíciles casi siempre hay al menos un momento rescatable. No es negar el dolor ni tapar los problemas con positivismo barato. Es hacer espacio para reconocer que la vida también tiene detalles suaves, gestos bonitos, encuentros pequeños que te sostienen sin hacer ruido. Y cuando entrenas tu mente para encontrarlos y saborearlos, empiezas a habitar tu propia historia con un poco más de presencia y menos automatismo. Si te das cuenta, ninguno de estos hábitos es perfecto, ni difícil, ni mucho menos de película. No son esos cambios dramáticos que se ven bonitos en Instagram. No son transformaciones de antes y después en una foto. Son cosas pequeñas, tan pequeñas que probablemente nadie las note desde fuera. Pero yo sí he sentido la diferencia en mi energía, en mi paz y sobre todo en la forma en que me miro a mí misma cada día. Ahí está el verdadero cambio en cómo te tratas cuando nadie te está viendo. No necesitas cambiar toda tu vida este lunes ni reescribir tu historia en una semana. Esa presión solo genera frustración y culpa. Lo que realmente necesitas es elegir un solo microhábito que puedas empezar hoy, no mañana, hoy. Uno, el que más haya resonado contigo. Tal vez sea hacer tu cama con intención. Tal vez sea decir ese no que llevas demasiado tiempo tragándote. O tal vez sea dejar el celular fuera de tu cama esta noche para permitirte un descanso más profundo. No importa cuál elijas, lo importante es que sea tuyo y que lo sostengas. Quiero que este video no se quede solo en me gustó, sino en voy a hacer algo con esto. Por eso me encantaría leerte. Escribe en los comentarios: el micro hábito que voy a empezar hoy es llénalo con el que más resonó contigo, el que sientas que puedes incorporar desde este mismo día, aunque sea de forma imperfecta.
cuando lo escribes, no solo te lo dices a ti, también le pones intención y te abres la puerta a sostenerlo. Si quieres seguir construyendo una versión de ti que se elige a sí misma todos los días, desde lo pequeño